Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos muy bien. Hoy tenemos un tema que sé que va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a los fanáticos de las telenovelas y de las parejas que marcan una época. Vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, esa pareja que conquistó nuestros corazones, esa química que parecía tan real en pantalla, y que muchos de nosotros hemos estado esperando y deseando que vuelvan a estar juntos. ¿Por qué, seamos sinceros, quién no recuerda el amor que todos recordamos? Ese amor que nos hizo soñar, suspirar y, por qué no decirlo, hasta llorar un poquito. Y la gran pregunta que revolotea en el aire es, ¿volverá el amor que todos recuerdan? Bueno, para responder a esto vamos a sumergirnos en los últimos movimientos, los rumores y sobre todo vamos a analizar sus reacciones. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque este vídeo viene cargado de sorpresas. Antes de que nos adentremos en el fascinante mundo de Kerem y Hande, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que les encante, y a ustedes les permite no perderse ninguna de nuestras novedades. Además, activa esa campanita para que te notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo. No te quedes fuera de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Kerem y Hande. Dos nombres que unidos evocan una imagen de romance, pasión y complicidad. Muchos de nosotros los conocimos a través de sus proyectos en común, donde su química era innegable, casi tangible. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo hablaba de una conexión especial. Y es por eso que cuando la vida real los separó, muchos sentimos una punzada de decepción, como si se nos hubiera arrebatado un poquito de esa magia que habíamos visto florecer. Pero el tiempo, amigos míos, tiene esa cualidad de sanar, de permitir que las cosas se reacomoden, y a veces, de traer de vuelta lo que parecía perdido. Y es ahí donde entran en juego las señales, los pequeños detalles, las reacciones que nos dan esa pizca de esperanza. Hemos estado siguiendo de cerca sus vidas, tanto en lo profesional como en lo personal. Sabemos que ambos han seguido caminos separados en el ámbito romántico, y han tenido sus propias experiencias. Pero, ¿qué pasa cuando esos caminos comienzan a cruzarse de nuevo? Cuando vuelven a coincidir en eventos, cuando se les ve juntos en entrevistas, o incluso cuando sus redes sociales se iluminan con una interacción que reaviva la chispa del pasado. Eso es precisamente lo que queremos analizar hoy. Empecemos por Kerem. Siempre ha sido un hombre carismático con una energía que atrapa. Hemos visto cómo ha seguido creciendo en su carrera, asumiendo nuevos roles que demuestran su talento y versatilidad. Pero más allá de sus logros profesionales, lo que realmente nos interesa es cómo se ve su lado personal. Recientemente ha habido ciertos comentarios, ciertas menciones sutiles que nos hacen preguntarnos si hay espacio para el amor del pasado en su presente. ¿Se le ha visto mirando hacia atrás? ¿Ha habido algún comentario en entrevistas que deje entrever un sentimiento de nostalgia o, mejor aún, de un deseo de reconexión? Es importante prestar atención a estas señales, porque a veces, lo que no se dice directamente se grita en las entrelíneas. Y luego está Hande. Ella, con su elegancia y su dulzura, también ha continuado su trayectoria artística, brillando con luz propia. Su presencia siempre ha sido cautivadora y su talento indiscutible. Pero, ¿qué hay de su corazón? ¿Hay algo en sus recientes apariciones públicas, en sus declaraciones, o en la forma en que habla de su pasado que pueda indicarnos algo? A veces una sonrisa fugaz, una respuesta evasiva, o incluso un silencio elocuente pueden decir mucho más de lo que imaginamos. Las redes sociales, por supuesto, juegan un papel crucial en todo esto. Un me gusta inesperado, un comentario amistoso, una foto en la que ambos aparecen en el mismo lugar, incluso si no juntos, pero en un contexto que podría ser significativo. Son estas pequeñas migas de pan digitales las que alimentan la especulación y, al mismo tiempo, la esperanza de los fans. Hemos visto cómo ambos han mantenido una relación de respeto y amistad a lo largo de los años, a pesar de las rupturas. Esto es fundamental. No se trata de revivir un drama, sino de ver si esa conexión especial, ese afecto profundo, ha perdurado y si ha evolucionado. A veces el tiempo y la madurez permiten ver las cosas desde una perspectiva diferente, y lo que antes pudo haber sido un obstáculo, ahora puede ser un puente hacia una nueva etapa.
Analicemos algunos de los momentos más recientes. Se ha rumoreado, y no es la primera vez, sobre posibles encuentros. ¿Son casualidad, o hay algo más? Las cámaras de los paparazzi, las filtraciones en redes sociales, los testimonios de personas cercanas a ellos, toda esta información, aunque a veces difícil de verificar al 100%, nos da una idea de la dinámica actual. ¿Se les ve nerviosos al coincidir? ¿Hay tensión en el aire? ¿O por el contrario, hay una naturalidad y una calidez que sugieren que la historia podría no haber terminado del todo? Pensemos en las entrevistas. Cuando se les pregunta directamente sobre su relación pasada o sobre una posible reconciliación, ¿cuáles son sus respuestas? A menudo evitan el tema, o dan respuestas genéricas. Pero, ¿hay alguna entrevista en la que uno de ellos, o ambos, haya dejado entrever una cierta melancolía al recordar su tiempo juntos? ¿O tal vez un tono de admiración que va más allá de la simple cortesía profesional? Es en esos matices donde reside la clave. Y luego están las reacciones. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Observar la reacción de Kerem cuando se menciona a Hande y viceversa, puede ser muy revelador. ¿Se iluminan sus ojos? ¿Se sonrojan? ¿O mantienen una compostura férrea? A veces incluso la forma en que evitan una pregunta puede ser una respuesta en sí misma. Hemos visto en ocasiones comentarios de admiración mutua en entrevistas, donde se elogian el talento y el carácter del otro. Esto para muchos es una señal de que el respeto y el cariño siguen intactos, y eso, amigos, es la base de cualquier relación duradera, ya sea de amistad o algo más. La gente en general tiende a idealizar las parejas que admira, especialmente aquellas que se formaron en el set de una telenovela. Kerem y Hande no son una excepción. El público se encariñó tanto con su historia ficticia que, cuando se hicieron novios en la vida real, sintieron que esa magia se trasladaba. Y cuando terminaron, fue como si se rompiera un poco esa ilusión. Por eso, la esperanza de que vuelvan es tan fuerte. Es como querer que un cuento de hadas tenga un final feliz, incluso después de que las cosas se hayan complicado. Pero seamos realistas. El amor no es solo química y pasión. También implica madurez, compromiso y saber perdonar y superar los obstáculos. Si Kerem y Hande volvieran a estar juntos, no sería solo una cuestión de revivir el pasado, sino de construir un futuro sobre las lecciones aprendidas. ¿Han crecido individualmente lo suficiente como para que esta vez funcione? ¿Han abordado las razones por las que su relación anterior terminó? Estas son preguntas difíciles de responder desde fuera, pero son cruciales para el éxito de cualquier reconciliación. Las redes sociales, como mencioné antes, son un campo de batalla de rumores y esperanzas. Cada vez que uno de ellos publica algo que podría ser interpretado como una referencia al otro, los fans entran en ebullición. Un comentario en una foto antigua, un me gusta a una publicación que evoca un recuerdo compartido, una mención casual en una entrevista, todo se analiza con lupa. Y es que en el fondo todos queremos creer en segundas oportunidades, especialmente cuando se trata de amores que nos han cautivado tanto. Además, no olvidemos el factor profesional. A veces la cercanía profesional puede reavivar viejos sentimientos. Si tuvieran la oportunidad de trabajar juntos de nuevo en un proyecto, ¿cómo se desarrollarían las cosas? La familiaridad, la comodidad de trabajar con alguien que ya conoces profundamente, puede ser un terreno fértil para que el afecto vuelva a surgir. Es una dinámica interesante de observar, ya que las líneas entre la ficción y la realidad a menudo se desdibujan en este tipo de situaciones. También es importante considerar la perspectiva de ellos mismos. ¿Qué quieren realmente? A veces la presión de los fans puede ser abrumadora, y puede ser difícil discernir entre lo que uno desea genuinamente y lo que se siente obligado a hacer. Han pasado años, han vivido experiencias, y quizás ambos han encontrado la felicidad en otras cosas o personas. O quizás, y esta es la esperanza de muchos, se han dado cuenta de que lo que tenían era especial y que vale la pena intentarlo de nuevo. Las reacciones que estamos analizando hoy no son solo gestos superficiales. Son indicadores de posibles sentimientos latentes. Una sonrisa genuina cuando se habla del otro, una mirada de complicidad en un evento público, un comentario sincero sobre la admiración mutua, todo esto suma. Y es precisamente en la suma de estos pequeños detalles donde podemos empezar a vislumbrar una posibilidad, por pequeña que sea.
Así que, ¿volverá el amor que todos recuerdan? La verdad es que solo Kerem y Ande lo saben con certeza. Lo que sí podemos decir es que la chispa sigue ahí, para muchos de nosotros que los admiramos. Sus reacciones, aunque a veces sutiles, nos dan motivos para mantener esa pequeña llama de esperanza encendida. Verlos interactuar, ya sea en persona o a través de las redes, nos recuerda la conexión especial que compartieron. Y en este mundo del entretenimiento, donde las historias de amor, tanto ficticias como reales, nos cautivan, la posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Ande es, sin duda, un tema que despierta un enorme interés. Para concluir, hemos recorrido juntos el camino de Kerem y Ande analizando sus trayectorias, sus posibles interacciones y, sobre todo, sus reacciones. Hemos visto cómo la admiración mutua parece persistir, cómo los rumores de posibles encuentros alimentan la esperanza de los fans, y cómo la química que una vez vimos en pantalla sigue siendo un recuerdo imborrable para muchos. Si bien no podemos afirmar con total certeza que el amor que todos recuerdan volverá, sí podemos decir que hay señales, pequeñas pero significativas, que sugieren que la conexión entre ellos sigue siendo especial. Las reacciones que hemos observado, desde miradas hasta comentarios velados, nos dejan con la intriga y la ilusión de que quizás, solo quizás, el destino les depare una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de verdad que hayan disfrutado del vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué reacciones les parecen más significativas? Dejen sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.